Hola a todos, bienvenidos una vez más. El día de hoy les comparto este tutorial de esta pulsera tejida en zigzag. Es un tejido cruzado. En otra oportunidad les compartí este tutorial, pero pues ese video tiene en estos momentos una falla en el audio, así que lo quise compartir nuevamente con ustedes para que ustedes puedan apreciar perfectamente cómo se realiza esta técnica. Si les gusta este video, no olviden suscribirse a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales paso a paso. Déjenme una manito arriba también y sus comentarios, así que vamos a dar inicio. Iniciamos tomando dos hilos. Este es hilo coreano 0.8 milímetros y cada uno tiene una medida de 45 centímetros. Estos hilos los vamos a ubicar en el telar. Primero vamos a sujetar de un solo lado. Vamos a adelgazar un poco la punta de cada hilo. Ahora vamos a pasar los balines. Del lado izquierdo pasaremos 17 balines. Y vamos a hacer un nudo en la punta. Por el hilo de la derecha vamos a pasar 16. Hacemos un nudo también de este lado. Y vamos a sujetar estos hilos del otro lado del telar. Vamos así. Les indico que cuando ubiquemos los hilos procuramos que nos quede la misma cantidad de hilo del lado derecho como del lado izquierdo para que nos quede central el diseño. Debemos revisar dónde podemos iniciar el tejido para que nos quede centrada también. Entonces más o menos acá vamos a iniciar a esta distancia. Para iniciar vamos a tomar un hilo de 120 centímetros, lo vamos a pasar por debajo de los hilos base. Vamos a ubicar la mitad, tomamos entonces las dos puntas y ubicamos la mitad. Entonces iniciamos con nudo plano. Para el nudo plano, el hilo de la izquierda pasa sobre los dos hilos base haciendo esta figura en forma de 4. El de la derecha pasa sobre este hilo que acabamos de pasar. Luego pasa por debajo de los hilos base y sale por esta argolla. Iniciando, no perdemos acá la mitad. Ahora tomamos de las dos puntas y acomodamos el nudo arriba. De esta manera ya tenemos este primer nudo así. Ahora, como iniciamos con el hilo de la izquierda, vamos con el hilo de la derecha, pasa sobre los dos hilos base haciendo esta figura en forma de P. Tomamos el de la izquierda, pasa sobre este hilo por debajo de los hilos base, dentro de la argolla, sale completamente el hilo y acomodamos el nudo. Repetimos con el de la izquierda que pasa sobre los dos hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo por debajo dentro de la argolla, sacamos el hilo, tomamos de las dos puntas, acomodamos arriba. Entonces el nudo plano se trabaja izquierda y derecha de esta misma manera. Continuamos alternando siempre. El de la izquierda pasa sobre los hilos base, el de la derecha sobre este por debajo, sale por esta argolla, sacamos completamente el hilo, tomamos de las dos puntas, acomodamos. Ahora sigue el de la derecha que pasa sobre los hilos base, el de la izquierda sobre este por debajo de los hilos base dentro de la argolla, sacamos el hilo y así avanzamos con el nudo plano. Acá depende la cantidad de tejido que ustedes deseen dejar. En mi caso tengo calculado más o menos 1 centímetro podría ser de este tejido.
Entonces a medida que vamos tejiendo notamos que se van armando como unas argollitas de manera vertical. Entonces cuando esta argollita está del lado derecho podemos avanzar al siguiente paso. Vamos a subir un balín del lado izquierdo. Ahora empezamos a trabajar solo con el hilo de la derecha, el cual va a pasar sobre los dos hilos base por debajo del balín que acabamos de pasar y sale a la derecha. Tomamos ahora dos balines dejando primero el balín del lado derecho, vamos así, y hacemos lo mismo, pasa este hilo por debajo de los dos balines sobre los hilos base y luego por debajo de los hilos base y sale a la derecha. Así subimos dos balines dejando primero el del lado derecho, este hilo pasa por debajo, sale a la derecha, subimos dos balines y tomamos este hilo, el cual pasa por debajo de los balines sobre los hilos base, pasa por debajo de los hilos base y sale a la derecha. Subimos dos balines dejando el balín de la derecha primero, este hilo de la derecha pasa por debajo y sale nuevamente a la derecha, así. Subimos dos balines nuevamente y repetimos este mismo proceso, así como lo pueden apreciar ustedes. Vamos trabajando entonces de manera diagonal y continuamos así hasta completar todos los balines. Entonces acá ya subimos los últimos dos balines que nos quedan, hacemos lo mismo, pasamos sobre los hilos base por debajo de los balines, debajo de los dos hilos base sale este hilo a la derecha. Este hilo lo voy a sujetar acá con una cinta y quedamos entonces así. Ahora vamos a trabajar con el hilo de la izquierda. Este hilo pasa de manera diagonal acá sobre estos hilos, luego pasa por debajo y sale hacia la izquierda y empieza a hacer la figura en forma diagonal. Entonces miren, acá hace la diagonal, pasa por debajo, luego por encima haciendo esta figura de manera diagonal. Miren que es una técnica pues fácil de elaborar. Es un tejido que gusta mucho. Entonces acá ya vamos por la última, hacemos la diagonal, luego pasa por debajo, sale hacia la izquierda, quedamos así. Soltamos este hilo y para finalizar entonces hacemos nudo plano nuevamente, iniciamos con el de la derecha que pasa sobre los dos hilos base haciendo esta figura en forma de P, tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre este hilo, luego pasa por debajo de los hilos base dentro de esta argolla, tomamos así de las dos puntas y armamos este nudo. Acomodamos entonces acá bien este nudo y continuamos tejiendo nudo plano. Vamos ahora con el de la izquierda, tal cual como trabajamos en la parte superior, y luego con el de la derecha. Izquierda y derecha. Tejemos la misma cantidad del inicio. Ahora vamos a soltar este trabajo. El hilo que sobra lo vamos a cortar dejando una pequeña distancia
Sellamos con el encendedor y la llama azul del encendedor, que es la primera que sale acá de la base. Vamos entonces así. Ahora vamos a igualar las dos puntas para pasar un balín. Ahora para las puntas de la pulsera vamos a ubicar el hilo sobre el dedo índice, envolvemos como cruzando una vez y vamos a cruzar una segunda vez. Sostenemos acá, sacamos estas argollas, pasamos este hilo por en medio, vamos a ir sacando el hilo de esta manera. Vamos a calcular que llegue a una distancia de unos 6 centímetros, puede ser. Entonces acomodamos este nudo a esa distancia. Quedó como de 6,5. Podemos dejar así. Y miren cómo va a quedar este nudo. Hacemos lo mismo de este lado. Entonces, estas puntas las pueden hacer como les he enseñado en otros de mis videos, que es con un tubito, pero pues esta es otra forma. Envolvemos sobre el dedo índice, cruzamos haciendo una especie de X, ubicamos acá una segunda vez, sacamos completamente estas argollas, pasamos por en medio estas puntas, alamos el hilo y ahora buscamos la distancia. La otra quedó como de 6,5, vamos a dejar más o menos de la misma distancia. Acá ya estamos a esa distancia, entonces acomodamos el nudo y de esta manera obtenemos este nudo. Y ahora vamos con el cierre de la pulsera. Entonces tomamos unas puntas hacia un lado y las otras puntas hacia el otro. Tomamos un hilo de 20 centímetros aproximadamente. Cierres de pulsera se los voy a dejar en la descripción de este video para que lo puedan detallar de una mejor manera. Sin embargo, acá lo vamos a trabajar. Tomamos el hilo, lo pasamos por debajo de los hilos base, tomamos de las dos puntas para ubicar la mitad y trabajamos nudo plano, tal cual como lo trabajamos inicialmente, solo que acá vamos a tener 4 hilos base. Entonces tomamos el hilo de la izquierda, pasa sobre los hilos base, el de la derecha pasa sobre este hilo, luego pasa por debajo y sale por esta argolla que dejamos inicialmente. Sacamos completamente el hilo, tomamos de las dos puntas y así ya tenemos este primer nudo. Como iniciamos con el de la izquierda, vamos con el de la derecha, pasa sobre los dos hilos base, el de la izquierda pasa sobre este hilo, luego pasa por debajo y de abajo hacia arriba entra por esta argolla, tomamos de las dos puntas y ya tenemos así este nudo plano. Y como les indicaba en un principio, siempre debemos alternar, entonces vamos con el de la izquierda, y luego vamos con el de la derecha. Este es el nudo corredizo, nudo plano, pero como les indico en la descripción de mi video, de este video, les voy a dejar también la otra técnica, que es la del nudo de barril. Entonces acá revisamos que se puedan deslizar las puntas de la pulsera. Vamos ahora a cortar excedentes de hilo y a sellar. Entonces aseguramos acá este nudo, cortamos dejando una pequeña distancia y sellamos. Para sellar muy cuidadosamente protegemos acá
los hilos y vamos a sellar de esta manera, procurando que esta punta se adhiera al otro hilo para que no se vaya a soltar con el uso. Entonces sellamos así, cortamos el excedente de hilo de las puntas y sellamos también. Y miren esta hermosa pulsera que hemos armado. Acá pueden apreciar bien el tejido en zigzag. Miren que es muy fácil de elaborar. Espero este tutorial haya sido útil para ustedes. Espero que lo pongan en práctica. Pueden trabajar con balín número 4 también. Solo pues que en ese caso deben calcular ya ustedes la cantidad de balines. Pero lo importante acá es aprender la técnica. Así que déjenme una manito arriba si les ha gustado este tutorial. Espero se suscriban a mi canal para que estén atentos a próximos tutoriales. Déjenme sus comentarios qué tal les pareció. Gracias por estar conectados con mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad.